Y bueno, quiero preguntarle ahora, señor presidente, ¿cómo valora las perspectivas para Uruguay? Usted mencionaba, bueno, estamos claramente en un mundo y en un contexto global muy complejo, donde a veces uno quiere ser optimista, pero no siempre es posible. Yo digo, hay una región que tiene sus desafíos. Entonces, yo creo que en esa región con desafíos, Uruguay destaca, y eso buscamos, Uruguay destaca por su estabilidad, su respeto al Estado de Derecho, por tener esas reglas claras. Y creo que eso es el principal diferencial. Hoy estamos con una economía que creció de forma importante en el último trimestre del año. Esperamos que siga creciendo en los próximos trimestres, con un mercado laboral en buenas condiciones, no en récords históricos, pero mostrando buena dinámica. Eso nos permite ser muy optimistas hacia Uruguay. Y en particular la inflación, también usted mencionaba los desafíos que presenta al mundo la inflación, donde también luego de un cierto descenso ahora se presentan ciertas incertidumbres a nivel global. Nosotros tratando de acomodar, yo he dicho en muchas oportunidades, lo repetía en 2022, Uruguay hizo un proceso donde el mundo se encontró con una inflación más alta y Uruguay logró mantenerla y hasta reducirla un poco. Y habíamos quedado como en el mismo grupo, igual que los países de la región. ¿Dónde estaba nuestro desafío? Que una vez que la inflación bajara en los demás países, nosotros lográramos acompañar al resto. Creo que eso razonablemente lo hemos conseguido. Hoy estamos con niveles de inflación históricamente bajos, el nivel más bajo en 18 años, con expectativas de inflación convergiendo muy lentamente, pero convergiendo hacia nuestro objetivo. Entonces, bueno, eso nos ha permitido justamente lograr ese desarrollo. Claramente todavía queda camino por recorrer, pero sí ese desafío que quizás el mundo hacía 40 años que no se preocupaba, pero que en Uruguay sí nos preocupábamos. Bueno, por suerte hemos logrado transitar bien en Uruguay. No, this is very, very good and encouraging. Estas son muy buenas noticias acerca del frente de Uruguay, el frente de inflación de Uruguay en particular. Cuando has hablado de pasar de un máximo de casi un 10% en septiembre de 2022 al 4.7% en febrero de este año. Eso es un gran progreso. Y ya estamos hablando que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta desde hace ya 9 meses. Y hemos visto se ve este progreso y se ha demostrado que la predictividad del Banco Central, y esto creo que cuál es una señal de la mejora en la credibilidad del Banco Central del Uruguay. Y creo que lo han hecho las cosas de forma que permite que se sienta el progreso en la economía. Y eso es muy importante. Y eso me lleva a un punto que hemos hecho en nuestro World Economic Outlook, que es decir que ha habido muy buen progreso hasta ahora, estamos muy alentados con esto, pero es importante que los hacedores de políticas no saquen el pie del pedal demasiado rápido y declaren una victoria demasiado pronto. Cuando hay mucho trabajo para hacer, es un trabajo que se está realizando en muchos países y tiene que ser los países específicamente mirando los datos, mirando las expectativas de inflación, dónde están y qué tan cerca están de sus metas, y realmente mantenerse alertos para continuar con esto. Así que es muy importante para los hacedores de políticas que esto se lo tomen muy a pecho,
porque si no los costos son muy considerables y sabemos que hay efectos distorsionantes de la inflación, como lo hemos visto en muchos países en el pasado, y sabemos que afecta adversamente a los más pobres. Y los países de renta baja, que se han visto desproporcionadamente afectados por los altos precios y muchas veces no tienen salvaguardias para la inflación. Y sin embargo la gente de mejores ingresos sí lo tiene, por supuesto, porque muchas veces tienen ahorros en moneda extranjera, pero no son todos los que lo pueden hacer. Entonces es importante asegurarse de que el impacto distorsionario de la inflación esté anclado ahí con los hacedores de políticas, asegurarse que no sea malo para los hogares más pobres. Así que hay que continuar con este frente de la inflación y muy atentos. Nosotros seguimos mirando el trabajo analítico para apoyarlos a ustedes y a otros países, porque esto no es nada fácil cuando hay mucha atención a la gente quiere ver menores tasas de interés para ver un crecimiento robusto en el corto plazo, pero hacer eso demasiado rápido puede tener un costo para el crecimiento a largo plazo y crea una distorsión que luego son muy difíciles de sobrellevar. Así que bueno, quiero alentarles con todos estos esfuerzos que están haciendo. Creo que la experiencia en Uruguay y otros países ha mostrado que la inflación también puede llevar a una sustitución de monedas, la dolarización, y lo que hace la dolarización para la política monetaria no es bueno, lo hace menos efectivo y en ese proceso también hace que sea más difícil para las autoridades de políticas monetarias confrontar la inflación. Pero esas son todas las razones por las cuales hay que apoyar estos esfuerzos que están realizando, señor presidente. Como usted mencionaba, está claro que uno no puede festejar la victoria, que claramente queda mucho trabajo por hacer. Los desafíos siempre son muchos. Yo ahí ya aprovecho para agradecer al Fondo Monetario en estos años la inmensa colaboración técnica y el diálogo que hemos tenido, que creo que es muy importante. Porque quienes somos responsables de realizar políticas públicas, de definir políticas públicas, de alguna manera tenemos este desafío de instrumentar políticas públicas, pero a la vez estar pensando un poquito más allá y ver qué cosas nos pueden venir, ¿no? No solo quedarnos en la foto de hoy, sino estar atentos a las amenazas. Porque uno tiene que de alguna manera estar preparado para entornos que puedan ser más complejos. Entonces yo un poco por ahí quería preguntarle, ¿dónde ve los mayores riesgos hoy, en el balance de riesgos, qué destacaría? You know, I think no podría estar más de acuerdo con la necesidad de estar preparados. Esto es un mensaje que hemos estado pasando siempre. Hay que esperar lo mejor, pero también prepararse para lo peor. La desafortunada sucesión de perturbaciones negativas de los últimos años demuestra lo importante que es para los responsables políticos planificar las contingencias que puedan surgir y reconstruir los buffers o colchones de seguridad en los buenos tiempos frente a esos shocks que van a aparecer cada vez más en este mundo. Pensamos que en general los riesgos para las perspectivas son más equilibrados ahora que lo que eran en octubre. Y pensamos que a pesar de las recientes sorpresas favorables en materias de crecimiento e inflación que han reducido el riesgo de un aterrizaje brusco,
siguen habiendo, en varias economías sistémicas, siguen habiendo plausibles numerosos riesgos adversos para el crecimiento mundial. Entre ellos, una mayor desaceleración económica de China, una mayor volatilidad de los precios de las materias primas, una persistencia más fuerte de la inflación subyacente y un aumento de las dificultades de endeudamiento. Todos esos riesgos están ahí, pero me gustaría enfocarme en algunos riesgos. Uno de ellos, que el mundo está experimentando de forma muy severa en los últimos años, ha sido el cambio climático, este shock de cambio climático con el tema de las sequías, de las inundaciones, este clima muy dañino que hemos visto últimamente. Y veo en el contexto de Uruguay, también el año pasado, que tuvieron con la sequía. Así que el riesgo climático está ahí, es un riesgo que está ahí y requiere considerables inversiones en muchos países, tanto en cuanto a la mitigación, pero también para poder reparar los daños. Así que el segundo riesgo que les quiero contar son las tensiones geopolíticas que vemos por la guerra de Rusia con Ucrania. También otros conflictos que vemos en el mundo. Esas son tensiones geopolíticas que se amplifican y vemos mayor fragmentación económica, porque esos países tienen una vista a limitar algunas incertidumbres con respecto a las rutas de oferta para salvaguardarse por los problemas que puedan tener, y esto lleva a la fragmentación. Como vimos en octubre del año pasado, eso se sugiere que para las economías de mercados emergentes y menores ingresos son los más dañinos. Esos son los dos riesgos que quería destacar, pero por supuesto hay otros riesgos que son regionales y también algunos específicos para los países, y esto hay que mantenerse alerto por esto. Y bueno, ahora le quiero preguntar a usted, me gustaría saber qué riesgos considera más relevantes para Uruguay. Casi 2 años de sequía, recibimos a la Deputy Manager con 2 días de lluvia. Parece, se lleva una buena imagen de Uruguay, no de la sequía. Pero yo yendo un poco a los riesgos, nuestra preocupación quizás pasa porque, bueno, sí vemos un contexto mundial donde, por suerte, han habido algunas buenas noticias. Hemos tenido, salvo excepciones, buenas noticias de actividad, y eso también hace pensar en algunas presiones en la inflación, en la inflación global, y en particular vemos en la inflación subyacente una serie de riesgos que está corriendo y bueno, que nos lleva a pensar que el periodo de tasas altas se mantenga quizás un poquito más. Entonces, por ahí es que nosotros estamos viendo desde Uruguay o lo miramos con cierta preocupación, ¿no? Creo que por ahí pasa desde nuestra mirada hacia lo global, ¿dónde vemos hoy el principal riesgo, ¿no? Yo entonces quería preguntarle un poquito sobre su visión sobre la política fiscal y la situación en estos momentos, ¿no? ¿Cómo veía la situación fiscal general y las recomendaciones o las líneas de política que están manejando desde el Fondo Monetario? Okay. No, thank you. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, hemos estado viendo muy de cerca la política fiscal. Es exactamente este el caso, que muchos países
tienen altos niveles de deuda y un espacio reducido fiscal, también por cómo respondieron a la pandemia, entonces un espacio reducido fiscal tiene muchas demandas para inversiones en clima, hablamos de esto recién, inversiones para países en desarrollo y de bajos ingresos para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, pero con el descenso de la inflación, por supuesto, son mejores tiempos para empezar este proceso de reconstruir los buffers fiscales, porque una política fiscal restrictiva va a tener menor impacto de lo que tendría. Las presiones de inflación son menores y la política fiscal puede trabajar para ayudar que no se suban las tasas de interés de forma muy robusta. Así que todo eso pensamos que es bueno. Los países tienen que empezar a ver la deuda pública, creando nuevo espacio para nuevos gastos. Pero en cuanto a la consolidación fiscal, en la ruta hacia ahí, tenemos que tener mucho cuidado para proteger el gasto social, para mitigar el impacto sobre los más pobres. Entonces eso es una prioridad. Y la forma que se puede hacer ese espacio fiscal para poder hacer eso es reducir los subsidios a los combustibles que muchos países han hecho y tienen muchos subsidios a los combustibles que hay que contener, y del lado de los ingresos algunos esfuerzos son necesarios en algunos países para obtener mayores ingresos. Pero la política fiscal realmente tiene que empezar este proceso de reconstruir los buffers o los colchones, porque hay muchos shocks que pueden llegar a venir y cuanto más esperamos en empezar este ajuste, lo más difícil que se va a poner. Así que ese sería mi mensaje a la mayoría de los países, pero cada uno va a actuar de acuerdo a sus posibilidades, por supuesto. ¿Qué le parece ahora si hablamos del crecimiento a mediano plazo y la importancia de los marcos de políticas para lograr un crecimiento sostenible? Sé que Uruguay ha hecho progresos significativos para mejorar sus marcos de políticas en los últimos años. ¿Podría contarme cómo ve usted y cómo han trabajado para mejorar el marco de política monetaria aquí en el Banco Central y en los últimos 4 años? ¿Y cómo ustedes esperan ver esos cambios desarrollarse, suplementados por otras acciones también? Yo digo que esta construcción de mediano y de largo plazo de políticas robustas es fundamental para países como Uruguay, para aumentar su credibilidad y la confianza que genera en la región y en el mundo, ¿no? Creo que Uruguay ha tenido ejemplos de una serie de reformas y de construcción de políticas importantes, reformas que se han hecho en los últimos años, desde la seguridad social, que entre otras cosas contribuye a la sostenibilidad fiscal, la educación, que es una reforma bien importante para nosotros, y podría seguir, ¿no? A mí me gusta poner dentro de esas reformas lo que hemos hecho desde el Banco Central con la política monetaria. Nosotros a nuestro programa le hemos puesto al programa hacia una moneda de calidad, justamente buscando, y esto desde el 2020 hemos insistido en eso, en señalar muy claramente que la inflación es nuestro objetivo central y que de alguna manera ese programa de hacer una moneda de calidad es la mejor contribución que Uruguay puede hacer, que el Banco Central puede hacer hacia las políticas públicas y hacia un mayor crecimiento. Entonces, ese programa de hacer una moneda de calidad básicamente tiene cinco pilares, digamos, ¿no? Lo primero que nosotros marcamos fue decir
nos importa la inflación. Es decir, el mensaje bien claro, la inflación es el objetivo central, hacia ahí vamos y hacia eso va el Banco Central. Ese mensaje es como lo básico, pero lo primero que entendíamos que había que hacer, y ahí la principal señal fue reducir el rango, señalar que íbamos a ir a un rango de 3,6. ¿Ah? En segundo término, yendo a ese régimen robusto de inflation targeting, decidimos tomar como instrumento la tasa de interés. Desde agosto de 2020 tenemos el manejo de tasa de interés como instrumento. Eso para nosotros es importante porque fue una señal mucho más clara hacia los mercados y nosotros estamos muy convencidos en estos 3 años largos, casi 4, que los mercados han ido recibiendo ese mensaje cada vez mejor. Hemos hecho un esfuerzo, como tercera cosa, un enorme esfuerzo en comunicación, con asesoramiento del Fondo Monetario, asesoramiento de otros bancos centrales, entendiendo que la política monetaria necesita una muy fuerte comunicación, hablarle a todos los públicos, y ahí es que hablamos con los periodistas especializados, con analistas especializados, pero también hablamos con sindicatos, hablamos con una pequeña centro comercial de una ciudad chica en el interior del país, hablamos con todos los públicos. El equipo del Banco Central ha hecho un enorme esfuerzo en cada reporte trimestral que hacemos, agregarle más contenido, mostrar, ser cada vez más transparentes y bueno, eso es un enorme esfuerzo, pero que se nota en la calidad de nuestros reportes. Yo digo en cuarto término, yo creo que es uno de los programas más ambiciosos que el país tiene que tener, que es el de desdolarización, donde hemos dado algunos pasos, capaz que no todos los que hubiéramos querido, y ahí sí la pandemia en algo nos retrasó, porque la desdolarización tiene una precondición que es tener la inflación baja, y eso recién ahora estamos llegando, entonces, pero sí hemos dado algunos pasos, algunos incentivos tributarios, algunos incentivos en las regulaciones, hemos avanzado. Y por último, quizás el último pilar de este marco de política ha sido la libre flotación. Yo digo, bueno, Uruguay, el Banco Central desde agosto de 2021 no interviene en los mercados de cambios y eso no renegamos de usar ese instrumento, quizás en algún momento eso sea necesario, pero yo estoy convencido de que eso es lo que nos ha dado el salto de credibilidad, que quede claro con la libre flotación que Uruguay y el Banco Central del Uruguay tienen un único objetivo, que es la inflación. Entonces, porque si no a veces terminaba confundiéndose. Entonces, ha sido un poco nuestro marco. Como usted decía hace un ratito, no podemos cantar victoria. Hicimos todos los deberes, los resultados se vienen dando. Yo decía, inflación en 4,7, expectativas cayendo, pero queda mucha tarea por hacer. Quedan muchos deberes todavía por seguir. Esto es una construcción que seguramente no termine nunca, pero que hay que seguir, que el país necesita. No, very clear. Muy claro, señor presidente. Muchas gracias. Entiendo muy bien cuál es su objetivo. Y como dije antes, la mayor credibilidad que perciben los mercados del Banco Central es muy positivo, es un desarrollo positivo. Y también buscar tener comunicación consistente y clara con los mercados y con el público en general es muy importante también. Y creo que los ha ayudado mucho en su trabajo hasta ahora. Realmente enfocarse en el objetivo de la inflación. Cuando miramos muchos países, todos los países miembros, esto es para empezar a hablar de los desafíos a mediano plazo. Vemos, por supuesto, que hay muchos países que están luchando con la inflación. Y también vemos también un crecimiento deficiente en muchos países y eso nos preocupa para ver cómo va a desarrollarse eso en el mediano plazo.
el tema de la pandemia también influyó en esta falta de convergencia entre los países en desarrollo, los mercados emergentes y las economías avanzadas, este crecimiento per cápita por los shocks de la pandemia, con las pérdidas de crecimiento, de las perspectivas de crecimiento para estos países, que llegan a trillones de dólares. Ahora muchos países han reducido su espacio fiscal y todas las vulnerabilidades de deuda y tienen que seguir con el proceso de invertir en mayor crecimiento. Generalmente es muy importante enfocarse en reformas estructurales críticas en muchos países, sobre todo aquellos países que aún no han implementado reformas estructurales de primera generación, como nosotros lo llamamos, para permitir al ambiente de regularizar y en todas estas reformas que deben hacer. Todas esas cosas, la gobernanza, construir instituciones, tratar de enfocarse en reformas estructurales básicas, que es muy importante para el crecimiento, para impulsar el crecimiento. Y eso, por supuesto, puede acelerar el crecimiento en muchos países. Entonces, eso se enfoca en las reformas estructurales, es muy importante. Y realmente queremos apoyar a los países miembros de forma más robusta en cuanto a esto. Nuestra investigación en el último año en particular nos ha mostrado la importancia de todas estas reformas de primera generación para tener más crecimiento. Estamos en un contexto mundial donde ya dije, lo que vemos a mediano plazo es 3% de crecimiento en general, mientras que teníamos un promedio global de 3.8% antes. O sea, claramente el mundo puede mejorar y queremos que tengan un mejor rendimiento. Y esas son algunas de las cosas que estamos viendo como algo crítico. También en el contexto del desafío climático, pensamos que esas reformas básicas facilitan tener inversiones a lo verde, inversiones verdes, y por supuesto, en este mundo con todos estos desafíos en cuanto al crecimiento y el tema del clima y el endeudamiento, es muy importante apoyar los esfuerzos multilaterales que organizaciones como nosotros podemos apoyar para enfrentar este tema común que es el clima, que es muy urgente. Y también tenemos fragmentación en la economía mundial. Tenemos la fragmentación geoeconómica, tenemos que garantizar la seguridad alimentaria y energética y resolver las tensiones comerciales. Y tenemos el endeudamiento de muchos países que necesita soluciones multilaterales. Entonces, en el Fondo Monetario Internacional pensamos que es muy importante que nuestra membresía haya aprobado un aumento de las cuotas de los miembros del FMI en un 50%. Entonces, esto nos va a posicionar muy bien para poder responder a las necesidades financieras de nuestros países. Ahora todos los países tienen que hacer esos aumentos, tienen que aprobarlo también en sus países también. Pero son pasos muy importantes que han tomado nuestros miembros y nos posiciona muy bien para seguir haciendo nuestro trabajo. Pero otra cosa que quiero preguntarle, señor presidente, en cuanto al clima, si me permite, estamos impresionados realmente con todos los esfuerzos que han hecho aquí en Uruguay. Pudimos hablar bastante de eso ayer en las conversaciones que tuvimos en el ministerio y con usted y con sus colegas. Y hemos visto en nuestras conversaciones con otros también el gran compromiso que hay en su país
para poder hacer la mitigación y la adaptación, y todos los países tienen que continuar también hacer lo que tienen que hacer en cuanto a este frente del clima. Es un tema existencial para todos nosotros. Sabemos que es macrocrítico, como le decimos nosotros en el FMI, y ahora estamos tomando este tema del clima como prioridad total y ayudando a nuestros países para poder meter todo esto en sus políticas. Pero bueno, cuando hablamos de clima, hablamos de costos, es caro. Cuando hablamos de financiar, ¿cómo podemos financiar las acciones en este frente del clima? Capaz que usted me puede contar acerca de los esfuerzos que han hecho ustedes en cuanto a la financiación para el clima. Claro, la preocupación que en Uruguay tenemos desde muchas políticas públicas por el cambio climático. Claramente todo el país viene trabajando en eso. Como decía, estas cosas siempre tenemos que estar preparados y anticiparse, y a veces no esperar a tener malas señales para empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claro desde el Banco Central que dentro de esa política país lo que tenemos es que contribuir a acelerar a que los principios de sustentabilidad ambientales, sociales y de gobernanza se aceleren y se empiecen a tomar, de alguna manera los agentes económicos, los agentes financieros, lo incorporen más rápido en sus decisiones de ahorro, de inversión, en las distintas decisiones diarias de cada agente sean incorporadas con mucha más rapidez. Ahí, por suerte, venimos trabajando muy bien. Yo creo que una de las claves, te preguntaba, bueno, ¿qué cosas? Una de las claves es el trabajo muy coordinado con el Ministerio de Economía, con otros ministerios, con el sector privado. Por eso, para nosotros es bien importante, y esto que voy a comentar lo hemos hecho con otros aspectos de la política del Banco Central. En cuestiones ambientales hemos emitido lo que llamamos una hoja de ruta, que justamente nos permite mostrarle a los distintos agentes qué cosas estamos haciendo y qué cosas vamos a hacer para adelante, y señalando para que los agentes ya estén en conocimiento y puedan anticipar hacia dónde ir. Eso es como, en esto que hablábamos al principio de las reglas de juego, es importante que los agentes tengan muy clara hacia dónde va el país y cuáles son las reglas de juego, ¿no? Entonces, esa hoja de ruta para nosotros es bien importante, con plazos, con acciones concretas que venimos cumpliendo y venimos actuando. Decía, y bueno, y siempre con mucha interacción con otros organismos. Algunos ejemplos: el Banco Central de Uruguay ha sido uno de los primeros en la región en empezar a invertir parte de sus reservas en activos sustentables. Ahí hemos trabajado en colaboración con el BIS, y bueno, parte de nuestras reservas están invertidas en activos sustentables. Después venimos trabajando muy bien en lo que le llamamos las mesas de finanzas sostenibles, también ahí articulando con el sector privado distintas acciones, haciendo educación, desarrollando cosas, y la verdad que ahí con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajando muy bien y realmente con una muy buena respuesta del sector privado. Otros ejemplos, ahora, y porque también en esa señalización, ahora estamos trabajando en la taxonomía, en poder elaborar una taxonomía que esperamos terminar sobre fines de este semestre, para que el sector financiero tenga una referencia y poder canalizar recursos claramente hacia los sectores que son importantes desde este punto de vista, de esta perspectiva. Entonces, bueno, venimos trabajando en varios aspectos y parece como muy importante. Y además, yo digo, cuando uno ve los procesos, el Banco Central como institución, cómo año a año ha ido logrando tenerlo más adentro
de su cultura estas preocupaciones. Entonces, creo que por ahí pasan nuestras humildes recomendaciones de qué cosas hacer. Creo que estamos trabajando duro porque es un tema que tiene que estar arriba de la mesa. Oh, thank you so much, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Realmente impresiona mucho lo que han estado haciendo en Uruguay. Han estado invirtiendo en el frente del clima. La verdad que ustedes están a la vanguardia, creo, en la implementación de estas políticas para enfrentar el cambio climático. Es un ejemplo para otros países. Me acuerdo hablar en Marrakech, en reuniones anuales en Marrakech, donde se anunció el éxito que había tenido Uruguay cuando logró que el Banco Mundial le otorgara un nuevo préstamo innovador con una reducción gradual de los pagos de intereses basada en resultados verificables en relación a los objetivos climáticos. Eso realmente fue muy bueno. Fue un tema que se discutió muchísimo en esa reunión anual. Todos felicitaron a Uruguay en cuanto a sus logros. Creo que se pudieron llevar muchas lecciones aprendidas los países. Otro tema que me parece importante abordar cuando hablamos de fomentar el crecimiento en los países emergentes, cuando hablamos de las pymes y su acceso al financiamiento, que esto también hay que apoyarlo. Y más en general, cuando hablamos de la digitalización y ayudar, darle acceso al financiamiento a las pymes. En nuestro artículo 4, esto lo vimos también, constatamos que Uruguay se beneficia de condiciones previas clave para modernizar su sistema de pagos, ya que casi 65 pesos de cada 100 que gastan los consumidores se pagan digitalmente. Entonces, es muy bueno lo que están haciendo. Pero capaz que usted me puede contar un poquito más acerca de eso, de ese frente. Me parece que es muy importante para el crecimiento de las pymes, acceso al financiamiento, financiamiento movible. El trabajo que hemos tenido. Yo digo, Uruguay parte de algunas ventajas comparativas, que es tener, por ejemplo, un sector de servicios muy pujante, por ejemplo, el sector del software es un sector muy pujante. Entonces, eso también permite que, por ejemplo, Uruguay pueda, en servicios financieros, empujar ciertas innovaciones, fomentando el ecosistema fintech, tratando de que nuevas empresas también den nuevas soluciones, por ejemplo, de acceso al crédito a pequeñas empresas, que es un punto que Uruguay todavía tiene que avanzar y avanzar bastante, pero sí creemos que la tecnología ahí nos puede ayudar mucho y que Uruguay ya tiene ventajas para desarrollar eso. Nosotros tenemos una preocupación muy grande porque los servicios financieros sean más eficientes, que lleguen a las pequeñas y medianas empresas, a los individuos con mejores costos. Ahí sobre todo hemos trabajado mucho y ha sido un foco en este periodo avanzar en el sistema de pagos rápidos. Uruguay tiene un buen nivel de bancarización de la población, de inclusión financiera en general, pero quizás le falta avanzar en mejores productos. O sea, tenemos usuarios que tienen una cuenta bancaria y no completan todos sus servicios que podrían tener. Entonces creemos que ahí el sistema de pagos rápidos nos va a ayudar en varios aspectos. Uno es bajar los costos de las transacciones, pero sobre todo nos va a ayudar a que eso sea la plataforma para que haya mayor competencia en los mercados, y que de alguna manera eso facilite llegar a todos los públicos. Y
con mejores costos, que es uno de los problemas. Ahí hemos tratado de colaborar, empujando y ayudando a que el sistema de pagos rápido funcione, otras medidas del sistema de pagos, y sobre todo hemos trabajado con un observatorio de innovación, donde de alguna manera el Banco Central es el principal sponsor, pero actúa el sector privado, actúa la academia, actúan distintos actores buscando encontrar mejoras y trabajar sobre muchos temas, desde digitalización de trámites, mejoras de acceso a ciertos productos. Creo que es una experiencia todavía incipiente en el banco, pero que viene trabajando muy bien y que nos va a permitir justamente expandir y fortalecer la llegada a los sectores que usted mencionaba. Así que bueno. No, really exciting, I think. Excelente, me parece muy bueno. Tienen una muy buena agenda que ustedes están siguiendo. Veo que hay mucho aprendizaje posible aquí para otros países. Es muy bueno siempre estar atentos, ¿verdad? Y escuchar a todos. Es muy importante ver países como Uruguay, lo que han hecho y aprender de Uruguay, porque muchos países pueden aprender de Uruguay. Realmente ha sido muy informativa esta charla para mí. Muchísimas gracias. Como hemos mencionado, Uruguay es un país chico, pero justamente creo que una de las virtudes o las ventajas que podemos tener es poder ser ejemplo. Como país pequeño, probar cosas y desarrollar, creo que es una oportunidad que tenemos.